Y en medio de la tensión política que se vive en Venezuela, lo que continúa es la persecución. Eso no cesa. 8 meses de injusticia. Así lleva a preso Yerwin Torrealba, dirigente juvenil de 20 Venezuela, en el estado Yaracuy, detenido por el régimen de Maduro en un claro caso de persecución política. Un joven estudiante, deportista y sostén de su familia, que incluso fue operado de emergencia y devuelto a su celda en menos de 24 horas sin derecho a recuperarse. Su caso refleja la crueldad del régimen contra quienes se atreven a soñar con una Venezuela distinta, libre, en paz, en democracia. Hoy la exigencia es clara: libertad inmediata para Yerwin Torrealba y para todos los presos políticos. Contactamos a esta hora con Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Bienvenido, señor Moreno, está en pantalla. Gracias, como siempre, por atendernos. Gracias, Carlos, a ustedes por la oportunidad. El caso de Yerwin Torrealba pareciera ser el ejemplo que el régimen, o el mensaje que el régimen quiere enviar a cualquier joven venezolano que, desesperado por una situación puntual, bien sea económica, de salud, porque no ve futuro en su tierra, en la tierra en que nació, está enviando el régimen para evitar que esas voces puedan subir de tono, levantarse contra la injusticia. ¿Qué decir 8 meses después de una prisión injusta de Yerwin Torrealba? Sí, Carlos, bueno, primero que nada, lo que ocurre hoy en Venezuela es el reflejo de un régimen que ha perfeccionado el terrorismo de Estado. No hablamos de incidentes aislados, hablamos de un patrón sistemático de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y en el caso de Yerwin Torrealba, un joven de 25 años, es un claro ejemplo. Fue secuestrado de su casa, engañado con un falso pretexto y luego acusado de terrorismo e incitación al odio. Este patrón se repite con otros líderes y activistas como Carlos Marcanos y José Riera. Como Yerwin, muchos de ellos sufren de graves problemas de salud debido a la alimentación deplorable y el agua contaminada, que obviamente es una situación común en los centros de reclusión. Solo desde el año 2023, en el proceso de las primarias opositoras hasta hoy, el régimen ha desatado una ola de secuestros masivos que han afectado a activistas, periodistas y líderes sociales. Personas como Juan Pablo Guanipa, Catalina Ramos, Freddy Superlano y Américo de Gracia han sido ilegalmente retenidas. Lo más grave es que muchos de estos casos se han convertido en desapariciones forzadas. Se sabe dónde están, como en el caso de Enrique Ferreira y María de los Ángeles Castillos, secuestrados en Lara en julio de este año. Siguen hoy sin rastro. Lo mismo ocurre incluso con Rory Branker, Omar Vázquez y Rusbelia Astudillo, quienes también son víctimas de este delito de lesa humanidad. El régimen no solo encarcela, sino que esconde a las personas para quebrar su espíritu y el de sus familias. Ahora, quiero preguntarle por el caso de Leomari Espina, es la coordinadora de organización en el municipio Caroní del estado Bolívar. Fue detenida cuando estaba regresando de un viaje a Caracas. ¿Qué pasó con ella? Sí, lo que sí está claro es que hoy todos los miembros de 20 Venezuela corren grave peligro. Grave peligro porque el régimen sabe que mientras más debilite a María Corina, ellos creerán que nosotros nos vamos a detener, y eso no es así. En el caso de Leomaris, hoy está recluido en una cárcel femenina. Ha pasado días de mucha angustia, de mucha tensión, pero gracias a Dios está firme, está allí, está incluso siendo profesora de distintos idiomas. Incluso le ha dado clases a muchos de los reclusos y de las reclusas que primero estuvo en una cárcel muy cerca de Miranda y luego fue trasladada a Caracas, una cárcel de mujeres. Y esto obviamente dentro de la escalada represiva que hoy tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Pero esto es importante, no podemos olvidar a los más de 100 ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad que están detenidos arbitrariamente el día de hoy. Personas de Colombia, España y Argentina, entre otros. Ellos son utilizados como rehenes políticos. Su nacionalidad incluso no nos protege de la brutalidad del régimen. Las condiciones de los centros de reclusión, como lo decía en el caso de Yerwin, son deplorables. La alimentación es terrible y el aislamiento es total en lugares como el Rodeo 1 y el Fuerte Guaycapur.
Los detenidos no pueden hacer llamadas ni tener contacto directo con sus familiares o abogados. A los familiares incluso del Rodeo 1 se les obliga a entrar encapuchados y hablar a través de un vidrio. Esto es una forma de tortura psicológica y física para quebrar el espíritu de los presos políticos. Ahora, Orlando, María Corina Machado denunció un mes del secuestro de Luis Magallanes, activista de 20 Venezuela en Yaracuy. Esto hemos hablado aquí en estos pocos minutos de 3 casos de dirigentes, activistas, seguidores de María Corina Machado de 20 Venezuela, de cómo la mira del régimen y de su persecución está puesta en esta organización política. Sí, lo que sí está claro en el caso del doctor Ferreira es que viendo cómo está en las condiciones que está el sistema de salud y donde faltan muchos médicos para atender a muchos ciudadanos, hoy encarcela, el régimen no les importa eso y encarcela a un médico tan importante en Lara como es el doctor Ferreira. Esto obviamente es una grave situación que hemos visto y hemos detallado prácticamente como un patrón sistemático de represión. Y yo me quiero referir sobre todo a la salud de los detenidos, que es un punto de extrema gravedad. Hoy, más de 40 de ellos sufren patologías serias sin recibir atención médica. Casos como el de Perkis Rocha, quien tiene una válvula en el cerebro, o Juan Francisco Iriarte, un hombre de 61 años con problemas cardíacos. También Julio César Itriago, que necesita una operación de la vesícula, como el caso también de Eduardo Labrador, lo dejaron llegar a un punto crítico, perdiendo 14 kilos, y José Daniel López, que hoy tiene una bacteria en la piel debido al hacinamiento. El régimen utiliza la enfermedad como un arma más de opresión. Y esto obviamente nosotros que estamos trabajando para la transición ordenada y pacífica en Venezuela, queremos, o esto necesita empezar con la liberación de todos los presos políticos. No puede haber reconciliación ni futuro sin libertad para todos ellos. El régimen de Maduro debe entender que esta represión no nos va a detener. Queremos una Venezuela libre donde todos podamos volver a abrazar a nuestros hijos y familia. Y la única salida es la libertad plena de todos los presos políticos. Yo quiero hablar de un tema que cuando se habla de presos políticos, pues pareciera que está en segundo plano, pero no es así. Para nadie es un secreto, Orlando, lo difícil que es trabajar en Venezuela, obtener un ingreso en Venezuela. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con esos presos políticos cuya familia está mal económicamente? ¿Qué es de ellos? ¿Qué comen? ¿Qué medicina reciben? ¿Quién los atiende? ¿Qué pasa con ellos puertas adentro de las prisiones? Es un punto muy, muy importante, Carlos. Creo que en este momento la solidaridad que hoy tenemos todos los venezolanos dentro del país es algo muy conmovedor. Creo que esto es parte, incluso hasta los presos comunes, al ver a un preso político en esta situación, él le presta su mano amiga. María Corina incluso en una oportunidad lo pidió. Le pidió a los presos comunes proteger a los presos políticos que hoy eran víctimas del régimen. Y esto forma parte de la solidaridad que han hecho no solamente en la cárcel, sino también las familias que tienen que recorrer largos kilómetros para llegar a un centro de tortura como esto y tratar de ver a su hijo o tratar de ver a su familiar. Y esto realmente ayuda a que hay una Venezuela de pie que no se rinde a pesar de los atropellos y que eso está superando incluso al régimen y eso es lo que no ha permitido que Venezuela hoy decaiga mucho más de lo que hoy obviamente estamos sometidos. Por eso que la solidaridad y el apoyo mutuo ha sido trascendental en estos últimos meses o estos últimos años con estos presos políticos. Cuando tú hablas de cientos de presos políticos, cuando tú conoces como ciudadano que hay cientos de presos políticos en Venezuela por el solo hecho de protestar, de exigir que respondan las autoridades, entre comillas, a servicios básicos, a mejoras en los salarios, y hoy están en prisión, el mensaje es muy fuerte. El mensaje que va quedando en la sociedad es: si me atrevo a alzar la voz, voy a ir a parar a prisión. Pero tú hablabas de que, por ejemplo, el movimiento político 20 Venezuela, que sin duda está en la mira del régimen,
pues sus dirigentes se mantienen firmes. Me hablabas del caso de Leomaris, que está en prisión, pero que sigue firme con sus ideas de seguir luchando por una Venezuela libre, en la que haya la oportunidad de elegir, en la que haya la oportunidad de que las familias más necesitadas reciban la atención del Estado y que los niños más necesitados puedan ir gratis al colegio y a la universidad. Pero quería preguntarte si de alguna manera, porque el miedo es libre, el miedo se siente en la piel y es humano, esto puede afectar lo que 20 Venezuela, junto a su líder María Corina Machado, le prometió al país, y es la liberación, retornar a la democracia. Es decir, si en algún momento todo lo que se desprende de la persecución política puede llegar a afectar esa credibilidad que tiene el mensaje de María Corina Machado de 20 Venezuela en el venezolano. Yo creo que eso no va a ocurrir porque Venezuela no está consciente de la lucha que hoy estamos dando. Hay un régimen que nos declaró la guerra y hoy estamos luchando con nuestros aliados para detener esa guerra y para que una transición pacífica y ordenada ocurra en Venezuela. Y esto puede ocurrir principalmente con la liberación de los presos políticos, que se detenga de una vez por todas la puerta giratoria, que no salgan unos y entren otros, sino que haya realmente una liberación total de los presos políticos. Hoy la lucha que estamos dando dentro y fuera del país es épica. No solamente María Corina, que ha asumido un papel trascendental y ya tiene claro, muy claro su rol como líder de este proceso, pero estamos los ciudadanos, que estamos apoyándola día a día para que ella logre, junto a nosotros, el objetivo que es liberar a Venezuela. Así que nosotros tenemos bien claro quién hoy le ha declarado la guerra a Venezuela y que es quién es Nicolás Maduro, a quien hoy el régimen está acusado de crímenes de lesa humanidad y que hoy la Corte Penal Internacional debe actuar para salvar la vida de cada venezolano que hoy sufre y lo que tú decías, que hoy no puede incluso ni siquiera alzar la voz porque es reprimido. Por eso es que hoy esta presión internacional que estamos viendo en estas últimas horas es lo que está garantizando de que de una vez por todas ellos entiendan que el tiempo se les acabó y que deben ya empezar una transición pacífica y ordenada, empezando con la liberación de los presos políticos. Quiero agradecer a Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Señor Moreno, será hasta la próxima.